cuando se habla de amenaza, puede ser desde te me miro feo a... No, aquí se habla de una amenaza de muerte directa y clara. Lo que consta en el registro de la investigación que se archivó y que no quiso seguir siendo investigada, señala, entre otras cosas, abro comillas, no sabéis con quién te estás metiendo picante culeables. Cuídate, porque donde te vea te voy a matar roto cuele. Todos lo entienden. Entonces, eso es lo que le dice a el ex marido de Nayara, quien era su pareja y quien estaba con ella el día que ella fallece. Sí. Y ahora esa investigación que no se iba a seguir siendo investigada es adjunta a esta otra causa. Sí. Abogado y después Carlos. Por cosas del destino, esa facultad en inicio que aplicó el Ministerio Público y que se la comunicó al Tribunal de Garantía, fue aprobada por el Tribunal de Garantía de Viña del Mar el mismo día 7 de julio. Mismo día, horas antes de que ocurriera este lamentable hecho. 10 horas antes. Y para cerrar, y para cerrar el ciclo, cuando ocurre en la noche el fallecimiento de Nayara, la muerte de Nayara, es quien había sido amenazado, su ex marido, quien toma contacto con el abogado Cáceres. Le dice, aquí hay algo más, esto no puede ser un suicidio. El abogado Cáceres tiene un pasado en la fiscalía, conoce a mucha gente ahí, tuvo un exitoso paso por la fiscalía. Entonces tiene contacto y por eso uno podría creer que esto se ha movilizado también en la dirección correcta. Porque si no, esto podría ser una causa más en que todo queda ahí detenido. Carlos Gutiérrez y después Claudio. Carlos. Sí, lo que pasa es que quiero volver un poco atrás al tema que estábamos conversando por qué no llegan la brigada de homicidios en primera instancia. Independiente, y ahí el abogado me va a entender porque él fue fiscal. O sea, a él cuando era fiscal le comunicaban que había una persona fallecida y que se había caído de un departamento, de inmediato se llama al organismo investigativo que tengan las policías, cualquiera de las dos policías. Entonces acá lo extraño es que la brigada de homicidios recién llega el día siguiente. Y ahí es lo que dice Claudio, esta persona intercedió para que ese fiscal que estaba de turno no llamara a la BH, porque igual fue el servicio médico legal y levantó el cuerpo. Eso es lo extraño. Aquí hay un proceso, hay una metodología que no corresponde y que no cuadra en ningún caso. Entonces, ese es un punto no menor a considerar, independiente que hayan alterado la escena. Hay una alteración también del proceso metodológico cuando hay una persona fallecida en la vía pública o en un sitio, como en este caso el patio o el jardín de un edificio. ¿Coincides con Carlos, Claudio? A mí lo que me preocupa mucho es que eventualmente cualquier persona que escuche lo que tú acabas de leer, Eduardo, no cabe la duda que hay una amenaza de muerte. Ahora había que ver si revisten los elementos que el tipo penal exige de verosimilitud y seriedad. Pero eventualmente yo creo que llegar y simplemente haber no aplicado no inicio, me parece que en este caso es un poco extraño. Es un poco extraño que tanto los fiscales, que toda la fiscalía reme tan a favor de esta persona y que nadie cuestione nada. Me parece que es un poquito como, oye, como dice por ahí el reportaje, las coincidencias puede que existan, pero esto ya comienza a tener más que características de coincidencia. Me parece que esta cosita está como media arreglada. Entonces me gustaría comenzar a ver, porque si el perfil de la persona es tan agresiva como se sabe que es, eventualmente podría haber tenido los caracteres de verosimilitud y seriedad necesarias para haber por lo menos iniciado investigación en contra de esta persona. Lo que él dice es tremendamente grave. Él claramente le dice, te voy a matar, y con DDP. Entonces, si ustedes me preguntan, cualquiera que escuche eso tiene claridad respecto a lo que estamos hablando. Entonces, ¿por qué tan liviano el Ministerio Público para simplemente haber aplicado un inicio? Por último, principio de oportunidad, no sé, hizo alguna diligencia, estimó que no había delito porque efectivamente la persona no tiene un perfil criminológico compatible con el hecho que se le imputa, pero aquí nada. O sea, de buenas y primeras pareciera que alguien levantó el teléfono, sí, oye, enciérrate esto, listo, principio, no iniciar investigación, listo, chao, cerrado. Es muy extraño. Y todas las coincidencias apuntan justamente a beneficiar a una persona. Y cuando tantas coincidencias se dan en un solo caso, me parece extraño. Solamente quiero decir eso. Paula. Yo tengo más preguntas respecto al caso, pero quiero siempre, me parece importante hacer una pausa para plantear la comprensión del dolor de la familia de la víctima de Nayara Vid, que por supuesto aquí ya se ha expresado, de lo doloroso que es ver una vez más estos casos donde mujeres pierden la vida, y sabemos que hay un perfil, lamentable y dramáticamente existe un perfil respecto a cuáles son las causas y los responsables en muchísimos casos donde mujeres jóvenes, mujeres que en su entorno no se percibían con
con problemas pueden llegar a situaciones como las que estamos hoy día investigando. No sabemos la causa exacta de la muerte, pero sí sabemos que ella falleció y sabemos que eso es un dolor tremendo, tremendo para su familia. A mí me gustaría preguntar, en el caso de... Y creo que ha quedado claro que la investigación por las amenazas continúa. Esa investigación no está cerrada, si yo entiendo bien. Se ha demorado, hemos hablado de que es, una vez más, frustrante enfrentarse a la demora, a la pausa que se toma la justicia para abordar cuestiones urgentes, ¿no? Pero eso continúa adelante. Yo quiero saber qué figura, qué delito se podría tipificar si eventualmente hubo esta intención por retrasar a la policía o de orientarla en una dirección equivocada, o, en el peor de los casos, que uno podría plantear como una hipótesis o una posibilidad en este escenario, que haya existido algún tipo de eventualmente conversación previa de parte de quienes querían llevar a la investigación en un sentido o en otro. ¿Qué figuras, qué delitos se podrían figurar? A ver, una pequeña aclaración. Las amenazas que estábamos discutiendo esa causa terminó. Eso está terminado, pero se adjunta a la carpeta y se reabre. El fiscal Mérida, que es el que lleva la investigación actualmente, la solicitó para tenerla como antecedente dentro de su carpeta investigativa, pero no es que esas amenazas... No la sigue investigando, pero la dice, la tengo aquí. Como antecedente de contexto que piden los fiscales. El contexto que tienen en su carpeta, ¿ya? Y respecto a la segunda pregunta que tú hacías, Paula, aquí podemos ir por dos vías. Se puede ir por la vía de obstrucción a la investigación eventualmente, o derechamente por una vía de participación en calidad de cómplice o encubridor, derechamente, alguna forma de autoría. Pero esa calificación jurídica que yo estoy haciendo en este momento va a depender mucho de los antecedentes que vayan allegándose a la carpeta investigativa. Simplemente estamos haciendo una prognosis de lo que podría pasar, ¿no es verdad? Estamos haciendo hipótesis, yo quiero ser bien responsable con lo que estoy diciendo. Pero claro, va a depender mucho de los antecedentes que vaya recabando el fiscal. A favor, justamente a favor de los fiscales, hemos estado hablando tal vez de teorías conspirativas o de desidia de parte del Ministerio Público. Acá hay un factor muy importante, que fueron que cuando se toma ya la investigación como tal por parte del fiscal Omar Mérida, se realizan los exámenes tanatológicos, donde se demora bastante el Ministerio Público en dar la orden para devolver los restos de Nayara a la familia. Y ahí tenemos un antecedente, al menos un indicio de lo exhaustivo que se hicieron esos exámenes, porque, ojo, acá hay algo muy, muy relevante. Por lo que sé, se hicieron 2 peritajes tanatológicos. Y ahí, ¿cuál es lo importante de este hecho? Para explicarle a nuestros televidentes, es que si se comprueban lesiones, alguna muestra de violencia en los restos de Nayara poco antes de ocurrido el hecho, estamos en presencia de algo más grave. Y según una opinión, estamos en presencia de intervención de terceros. Claro. Es muy importante los exámenes forenses que se han realizado. Se demoró bastante y yo creo que hay que tener por lo menos esperanza en el Ministerio Público que pueda identificar, yo creo que sería una evidencia bastante relevante en esta causa. Sí. A ver, yo quiero matizar un poco esto. A ver, el Ministerio Público se informa y se noticia de los hechos a través de la policía, ¿ya? De conformidad a la información que le da la policía, el Ministerio Público, me refiero a un caso de flagrancia, toma sus determinaciones, ¿ya? Yo no estoy en este momento diciendo que el Ministerio Público no puede cometer ningún error, no es eso, y no es porque yo haya sido parte de la institución que la esté defendiendo ahora. No, yo ya no soy parte de la institución, y si tengo que hacer una crítica al Ministerio Público, créame que sí la voy a hacer. Pero creo que también tenemos que poner las cosas en su lugar, en el sentido de que yo quiero tener mayores antecedentes para hacer una apreciación de si ese procedimiento fue o no fue bien tomado. Por de pronto puedo señalar que en principio, conforme a los antecedentes que manejo, aparentemente la policía informó mal al Ministerio Público, ¿ya? Eso por una parte. En segundo término, y retomando lo que decía Eric en cuanto a la pericia tanatológica y la investigación que ha llevado hasta el momento Omar Mérida. Hasta el momento, yo estoy bastante satisfecho con la investigación que ha hecho Omar Mérida, ¿ya? Ha sido una persona bastante acuciosa, un fiscal se ha dedicado personalmente a estar en todo y cada una de las diligencias, ¿ya? Eso no quiere decir que en lo sucesivo yo no pueda tener una posición crítica frente a eso, pero hasta el momento ha hecho una buena investigación.
Respecto a lo que decía Erika, en cuanto a las pericias, efectivamente, Omar Meria ordenó una segunda pericia tanatológica. Está la primera pericia tanatológica, que lo que evidentemente iba a arrojar es que era una muerte por politraumatismo. Se ordena una segunda pericia precisamente a dilucidar ese punto. Si es que podemos secuenciar las heridas que presenta que presentaba Nayara, de tal suerte de hacer una cronología respecto de esa herida. Claro. Es una pericia bastante compleja, muy compleja. ¿Se hace en Chile? Sí, se puede hacer. ¿Ustedes tienen esperanza en esa diligencia? Pero depende mucho de los elementos que tenga el perito tanatólogo. Claro. Por eso digo, no es tan solo que sea la pericia compleja, sino también depende mucho de los elementos de juicio que tenga el perito. Hay un caso hace algunos años de una escort que falleció también en el sector oriente de la capital en un incendio que parece justamente que investigó el Ministerio Público y que todo hacía presagiar de que había fallecido en el incendio. Gracias a ese tipo de peritaje se descubrió que había sido antes, imagínense, un cuerpo incluso calcinado. Se logró de todas maneras identificar que había sido víctima de violencia previo al incendio. Claro. Y por supuesto el dueño del departamento hoy día cumple 17 años de cárcel. Mira, si esas pericias tanatológicas arrojan que había agresión previa a la caída, ahí la figura se abre completamente a intervención de terceros sin lugar a duda. Ahora, así como esta causa de la quinta región por amenazas al exmarido de Nayara es adjuntada a esta investigación, también se adjuntan otras pericias en otras causas. ¿A qué voy? Quiero que me confirmen o no si es que efectivamente Nayara se había hecho exámenes de carácter psicológico o psiquiátrico a partir de la causa por separación. Ella se estaba separando, esos exámenes hablaban de que ella era una persona completamente sana, que estaba sin ningún problema, que estaba perfecta. ¿Esos exámenes se adjuntan también a esta investigación como parte de su defensa? Sí, entiendo que el fiscal los va a solicitar. Sin embargo, también quiero ser bastante responsable con la información que vierto acá, por cuanto todos esos antecedentes de familia, no olvidemos que aquí también hay involucrado una menor de 4 años. Sí, claro. Por lo tanto, no pueden ser vertidos sin lugar a dudas, por supuesto. Sí. Por lo tanto, yo trataría de omitir cualquier referencia a esos elementos de familia. No, yo no quiero que entre en el detalle del resultado de esos exámenes. Pero sí que me diga... Sin perjuicio de lo cual, le puedo señalar que conversé esos antecedentes con el fiscal. Sé que se hicieron esas pericias. Y sé que no hay ninguna pericia que arroje que había una ideación suicida. Y en eso quiero ser responsable. Totalmente de acuerdo. A ver, si hay alguien detrás, si hay alguien con algún interés en este caso, va a tratar de todas las maneras posibles de dejar a la víctima como una persona que tenía problemas psiquiátricos. Claro. O sea, claro. Eso es claro. Si acá hay alguien que está interviniendo en esta, no tenemos pruebas, nada, pero acá el objetivo de si hay un tercero es tratar de que esta joven tenía problemas psiquiátricos, que era una loca. Ese va a ser el objetivo de cualquier estrategia donde alguna persona se quiera exculpar de algún tipo de delito. Eric López, casi de sentido común. Periodista, gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Hola Chile. Un gusto haberte conocido. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Lo mismo para el abogado Cristian Cáceres, abogado de la familia de Nayara Vid. Gracias, abogado, por su trabajo. Gracias principalmente por lo que apuntaba Paula, el apoyo a esa familia que, además, a la distancia, por la pandemia, ha tenido que vivir un proceso que es tremendamente doloroso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Paula Molina. Abrazo gigante. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos vemos.